Muy buenas noches, estimados profesionales. Un grato placer el poder compartir con cada uno de ustedes la segunda sesión sobre el tema de depresión postparto. En la primera sesión nos enfocamos un poco en lo que es el vínculo amoroso, es decir, cómo se va desarrollando la parte afectiva, la parte de las emociones en cada uno de los seres, en lo que es el desarrollo ontológico. Ya habíamos hablado que el desarrollo del ser humano es como subir ciertas escaleras y en cada peldaño tiene que subir el ser físico y también el ser psíquico. En esta noche nos corresponde justamente hablar de este desarrollo, pero ya los efectos a nivel emocional. Entonces, hoy hemos preparado lo que es enfocarnos ya un poco más en la depresión postparto. Por lo tanto, una cordial bienvenida a todos y vamos a iniciar. Vamos a presentar toda la información, toda la parte teórica de corrido, y al final tendremos un foro, podríamos dialogar, podríamos conversar sobre algunos elementos que sean de interés para cada uno de ustedes, y también pues en el hecho de poder dar alguna otra información que se considere relevante. Quiero presentarles el objetivo. El objetivo de la clase del día de hoy es, hemos revisado algunos artículos, sobre todo de información actualizada sobre la depresión postparto, y la idea es dar una información vigente con mayor énfasis en los factores causales y los desafíos en que el diagnóstico nos permite para hacer un abordaje adecuado. Por lo tanto, vamos a empezar con el primer punto, que sería sobre la depresión. Bueno, mientras se va cargando las diapositivas, yo voy a dando un poco más de información. El punto principal es ¿qué es la depresión postparto? Mucho se ha hablado sobre este tema, hay estudios actualizados tanto en el campo médico como en el campo de la psicología, y creo que es relevante dar a conocer ciertos estudios que se han hecho en Latinoamérica y en España, que nos pueden ilustrar más y darnos mayor información sobre la situación actual de la depresión postparto. Por lo tanto, podríamos iniciar indicando que la depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres después de dar a luz. Las madres que padecen depresión postparto tienen sentimientos de extrema tristeza, de ansiedad y cansancio, que les dificulta realizar las actividades diarias del cuidado de sí mismo y de otras personas. Hay que diferenciar del otro tipo de depresión. Generalmente cuando se abordan los trastornos del humor o los trastornos afectivos, podemos tener problemas de depresión, como también podemos tener problemas de euforia, es decir, dentro de los trastornos del humor, cuando llega un paciente con depresión, hay que hacer una evaluación. Primero, si es que la depresión es endógena o exógena. Cuando es endógena, pues es una depresión generada a veces por aspectos bioquímicos. Cuando es una depresión exógena, vamos a tener hechos o acontecimientos vitales que afectan a la parte emocional del paciente y encajan en lo que es un estado depresivo. La segunda parte es ¿qué causa la depresión postparto? Sería otra pregunta. La depresión postparto no tiene una sola causa, sino que es consecuencia de una combinación de factores físicos y emocionales. La depresión postparto no ocurre por algo que una madre hace o deja de hacer. Después de dar a luz, los niveles de hormonas, tanto el estrógeno y la progesterona, en las mujeres bajan rápidamente,
y esto genera alteraciones químicas en el cerebro que pueden provocar cambios en el estado de ánimo. El otro día les expliqué que cuando tenemos, por ejemplo, pensamientos negativos a nivel del cerebro, los neurotransmisores cerebrales producen unos químicos que se denominan péptidos y estos bajan al organismo y altera el organismo. Fruto de ellos es, por ejemplo, el famoso síndrome de miositis tensional. Cuando se tiene excesiva preocupación, cuando hay problemas no resueltos y la persona está con ansiedad, el cerebro produce unos químicos. Estos químicos se denominan péptidos, baja por ejemplo a los músculos intercostales, produce hipoxia a nivel del tejido y por lo tanto la contracción o la comprensión de los músculos pectorales. Y las personas tienen dificultades, por ejemplo, para respirar, piensan que les falta el aire o tienen dolor precordial y se asustan muchísimo porque piensan que tienen algún problema del corazón. Entonces, cuando tenemos pensamientos negativos, inmediatamente, recalco, se producen químicos. Ah, perdón, me dicen que no me escuchan absolutamente nada. Ahí sí me puede escuchar. Sí, ya, perfecto. Entonces voy a continuar. Estuve en la segunda pregunta que dice ¿qué causa la depresión postparto? Y habíamos señalado que la depresión postparto no tiene una sola causa, sino que es consecuencia de una combinación de factores físicos y emocionales. La depresión postparto no ocurre por algo que una madre hace o deja de hacer, porque hay una serie de variables que van a incidir en el estado emocional de la madre. Y hablamos el otro día o la otra noche referente a las propias emociones, las propias sensaciones, los déficits que en las primeras etapas de desarrollo los seres humanos luego de tener dificultades a veces no lo resuelven y eso se va acarreando. Cuando van a tener nuevamente un bebé puede resignificarse esos hechos, esos acontecimientos y obviamente ese puede ser un factor desencadenante de una depresión durante el embarazo o ya en el periodo de parto. Después de dar a luz, estaba señalando que los niveles de hormonas, tanto estrógenos y progesterona, en las mujeres bajan rápidamente. Esto genera alteraciones químicas en el cerebro que pueden provocar cambios en el estado de ánimo de la persona. Habían señalado que esta alteración de químicos a nivel cerebral que producen péptidos o neuropéptidos baja, por ejemplo, a los músculos intercostales, produce hipoxia a nivel de los músculos, por lo tanto la contracción muscular y las personas tienen dificultades para poder respirar. O habían señalado también que hay dolor precordial y muchas pueden confundir con un problema del corazón. Otra forma de manifestarse estos neuropéptidos a nivel del cuerpo con las emociones insanas o hechos no digeridos o preocupaciones es por ejemplo el famoso síndrome de miositis tensional que se le conoce mucho en psicosomática. ¿Qué es el síndrome de miositis tensional? Estos péptidos bajan por ejemplo a los músculos externos cleidomastoideos, producen contracción de los músculos y la tensión. Y esa tensión también puede producir cefaleas o dolor de cabeza, con el consecuente malestar que la persona va a tener. Por lo tanto, muchas mujeres no pueden descansar tanto como deberían para poder recuperarse totalmente del parto ante excesivas preocupaciones, ante situaciones de enfermedad, cuando sobre todo son muy vulnerables, muy sensibles y la falta constante de sueño puede generar incomodidad física y agotamiento, factores que pueden contribuir a los síntomas de la depresión postparto. Continuemos con la segunda lámina. Veamos aquí ciertos acercamientos a poder identificar la depresión postparto. La depresión es un trastorno caracterizado por ánimo deprimido.
Es decir, la persona está bajo su estado de ánimo, a veces ha perdido el sentido de vida, no tiene energía para sostenerse durante el día. O anedonia la mayor parte del día, es decir, la falta de energía, la falta de vitalidad durante la mayor parte del día, o prácticamente todos los días, durante al menos 2 semanas, con angustia significativa o alteración del funcionamiento personal, es decir, le afecta su funcionamiento, va a afectar al cuidado del niño, por lo tanto hay un descuido propio y también en el cuidado del bebé. Recordemos que los 3 primeros meses son de impregnaciones vitales dentro de la instauración del apego entre madre y el niño, es decir, la instauración del afecto. Yo había señalado que niños que reciben afecto luego podrán dar. Niños que no reciben afecto vienen con esa carencia afectiva muy profundo y luego van a tener déficits orales o problemas de adicción. Bien, entonces se considera depresión posparto a cualquier enfermedad depresiva no psicótica que ocurre en la madre durante el primer año después del nacimiento. Esto lo pudimos investigar a través de Arrandt. Veamos algunos síntomas de la depresión posparto. Algunos de los síntomas más comunes que se puede experimentar en la depresión posparto incluyen los siguientes. La persona se siente triste, desesperanzada, vacía o abrumada, como que ha perdido su sentido de vida, un decaimiento, no tiene objetivos por vivir, baja totalmente la energía. El otro elemento es que presenta llanto fácil, es decir, llora con mucha facilidad, más de lo normal que una persona debería hacerlo, y sin ningún motivo aparente. El llanto fluye sin ningún motivo, sin ninguna circunstancia. Una tercera situación podría ser el hecho de preocuparse o sentirse excesivamente ansiosa. Ya explicamos cómo se produce la ansiedad. La ansiedad es psíquica y también es fisiológica. La ansiedad psíquica es a nivel cerebral la extrema preocupación de la persona por el bebé, por su propia situación personal, por conflictos que esté viviendo. Supongamos que tiene un embarazo y está separado de la pareja. Entonces ese tipo de preocupaciones genera esos químicos que bajan al cuerpo y obviamente cada hecho o acontecimiento trae concomitantemente una emoción, por ejemplo tristeza, sensaciones de vacío, de soledad, y ahí se ve el efecto fisiológico en el cuerpo como palpitaciones, sudoración. Es decir, que la ansiedad también es un elemento que puede repercutir muy severamente cuando una persona está sufriendo depresión posparto. El otro elemento es dormir en exceso o no poder dormir. Generalmente ya llega la noche y les dificulta conciliar el sueño. Y esto es muy complicado porque cada día que vaya teniendo dificultad en el sueño inicial, que esté dando vueltas 3, 4 horas hasta quedarse dormido, se va presentando como una especie de trauma, porque ya viene el siguiente día, la noche, y empiezan a tener miedo a la noche y les viene el pensamiento de no voy a poder dormir, no voy a dormir, no voy a dormir, y efectivamente no se duermen. O el otro elemento es la hipersomnia, es decir, tener el exceso del sueño. Estas son manifestaciones de la depresión: tener falta de sueño, o el sueño interrumpido a medianoche, o el sueño demasiado temprano, se despiertan 3 de la mañana, 4 de la mañana y desde ahí no pueden dormir. Y obviamente esta alteración del sueño genera déficit cognitivo, es decir, tienen déficit de concentración, van perdiendo la memoria, la capacidad de reflexión, y es un elemento que afecta muy fuertemente a las personas. Bien, otro elemento importante
es el hecho de tener problemas para concentrarse, recordar detalles y tomar decisiones. Esto es como efecto del deterioro del sueño que había manifestado. Hay un deterioro cognitivo y esto va a afectar a las funciones psíquicas como son pensamiento, percepción e inteligencia. Hay otros elementos también que a veces cuando los niños no pueden dormir adecuadamente o se despiertan constantemente, este elemento interrumpe el sueño de la persona y obviamente le va a afectar porque empiezan a sentir enojo o empiezan a tener furia. Por lo tanto, ahí también empiezan a perder el interés en las actividades de cuidar al niño. Se vuelven un poco vacías, en estado de anedonia. El término anedonia significa como falta de afecto hacia el cuidado del niño. Quizás otros elementos importantes también son padecer dolores y molestias físicas, como dolores de cabeza frecuentes, también como problemas estomacales y dolores musculares. Esto es importante, estos elementos de dolor que se presentan en las personas que sufren depresión postparto, justamente por aquello que les expliqué, que la preocupación, la extrema ansiedad, produce estos químicos que bajan al cuerpo, generan hipoxia en el tejido, en los órganos, en la musculatura y presenta una serie de malestares físicos, lo que se denomina los trastornos de conversión de los conflictos emocionales en síntomas aparentemente orgánicos, pero no lo son, sino que son más bien síntomas psicosomáticos, son de origen o desencadenados o exacerbados por aspectos emocionales. Otro elemento fundamental que puede presentar como síntoma la madre en depresión postparto, fruto de la ansiedad, es comer demasiado o fruto de la depresión, perder totalmente el apetito. Consecuentemente va perdiendo el interés, se aísla del estado afectivo de la propia pareja y bueno, hay dos elementos fundamentales que hay que entender en esta situación de la depresión postparto. Número uno, cuando la persona tiene extremada ansiedad, uno no puede vivir con exceso de ansiedad. Esa parte no es tolerada por la parte consciente de la ansiedad. Voy a poner un ejemplo. No puedo vivir temblando todos los días como para poner azúcar en las empanadas. Y obviamente eso no es tolerable para el ser humano. Entonces el organismo se busca un mecanismo de defensa, que es crearse un síntoma en reemplazo de la ansiedad. Es más fácil tener una enfermedad o tener un síntoma, es más tolerable que vivir permanentemente con la ansiedad. Entonces aquí hay dos elementos importantes. El primero es la ganancia primaria, es decir, como no puedo vivir con ansiedad, el organismo se genera una enfermedad. Esa sería la ganancia primaria. Y la ganancia secundaria es ganar el afecto, la preocupación, ser el centro de atención de la familia, de las personas que están alrededor de cada una de las personas que sufran depresión postparto. Entonces, es importante el hecho de indicar que todo esto afecta en forma definitiva al vínculo de la pareja entre el niño y su propia madre. Es decir, en este estado de anedonia, la madre en este estado de alexitímico que no puede expresar sus emociones, se deteriora el vínculo, el apego inicial que debe tener la madre con el niño. Y la madre cada vez va dudando un poco más de su capacidad de cuidar al bebé y a veces llegan a tratar de hacerse daño a sí mismas o también a su bebé por el deterioro cognitivo y por la instauración de la depresión que se va dando durante estos periodos. Bien, continuemos con la siguiente lámina. Vamos a pasar a la lámina 6. ¿Cómo puede una mujer darse cuenta que padece de depresión postparto? Este es un elemento fundamental.
y de indagación. Es bastante difícil que las personas puedan poder identificar que van a tener depresión postparto. Generalmente las personas más propensas son aquellas que han tenido ya antecedentes depresivos personales o familiares, personas que tienen acontecimientos vitales sumamente estresantes, hechos traumáticos, dificultades de separación de los padres que no han sido resueltos en el campo emocional. Y cuando no he resuelto el pasado, no voy a poder expresarme sanamente en el presente. Por lo tanto, es bastante complicado para una propia persona, para una propia mujer, darse cuenta al inicio de estas sintomatologías. Por lo que las personas que están al cuidado médico, los equipos médicos integrados dentro del cuidado o el tratamiento o el acompañamiento durante la fase preparto y posparto, es el equipo que tiene que estar interiorizado, tener una cierta conocimiento de criterios generales para poder ir identificando ya sintomatologías previas que son muy importantes para ir luego ya a diagnosticar, ya que los síntomas son amplios y pueden variar de una mujer a otra. A veces no se presentan todos los síntomas que acabé de mencionar en todas las mujeres. Recordemos que para poder identificar como depresión debería al menos reunir entre 5 ítems de los que habíamos mencionado e instaurarse ya por lo menos durante de inicio de 2 hacia 4 semanas. Entonces el médico es el portador de la salud, quien debe empezar a indagar sobre la depresión postparto y empezar a trabajar. Más bien dicho, las personas que no son médicos deben trabajar con 4 factores. El primer aspecto es describir, es decir, conociendo la sintomatología ya uno puede ir describiendo hacia dónde está orientada esa sintomatología, en este caso la depresión postparto. La segunda es explicar qué le está pasando a esta paciente. La tercera es predecir, es decir, esta sintomatología puede llevar a una depresión. Y la cuarta categoría es derribar, en el caso de las personas, o inmediatamente comunicar la situación de sintomatología para que sea atendido inmediatamente. Y el tratamiento es médico y también es a nivel psicológico. Recuerden que en la parte médica generalmente se trabaja con la medicina, todos los médicos que trabajan con este tipo de patologías, mientras tanto que en la psicoterapia trabajamos con el habla, con el lenguaje, realizando un ensayo, una transelaboración de los hechos o los acontecimientos que esta persona ha vivido. Algo que quisiera anotar es que en consulta psicológica, cuando una persona está ya con depresión o con síntomas depresivos, no abrimos los conflictos emocionales, porque obviamente yo les expliqué que hay una conexión directa entre la madre, entre el subconsciente de la madre hacia el niño a través del cordón umbilical, y si durante el embarazo abrimos esos hechos, esos acontecimientos dolorosos o traumáticos, la persona se sensibiliza muy profundamente y es difícil de procesar esos traumas durante el embarazo. Por lo tanto, no hay que abrir esas unidades COEX, sino más bien hay que hacer un tratamiento paliativo para luego de que la paciente haya dado a luz, instaurar el tratamiento y que no afecte naturalmente al niño. Inclusive antes de los 3 meses no se puede todavía abrir ese tipo de acontecimientos o hechos, porque aún hay una relación directa entre la madre y el niño. Durante los 3 meses recuerden que hay impregnaciones muy profundas que luego no se pueden cambiar, y si el niño recibe ese tipo de emociones, pues queda afectado, no se traslada de la madre hacia el niño. Entonces es una recomendación muy importante que no se puede resignificar, exteriorizar los hechos traumáticos, los conflictos severos durante el embarazo, y luego de los 3 primeros meses del nacimiento se podría ya empezar a trabajar en ese sentido.
Sí, vamos por la otra diapositiva. Quizás es importante anotar cómo algunas mujeres son más propensas que otras a padecer depresión postparto. Algunas mujeres están expuestas a mayor riesgo de padecer depresión postparto porque tienen uno o más de los siguientes factores de riesgo. Veamos qué factores nomás podrían incidir en el aparecimiento de esta sintomatología. Primero, síntomas de depresión durante o después de un embarazo anterior. Yo creo que es importante indagar. Nosotros en la parte psicológica indagamos mucho cuando ya ha tenido partos anteriores, si es que ha sufrido de depresión durante los partos, porque ese puede ser un indicador de resignificación nuevamente de la depresión en un parto nuevo, siempre y cuando no se haya transelaborado o digerido los conflictos emocionales, los hechos traumáticos, los acontecimientos vitales que esta persona haya tenido en el transcurso de su vida y que no están resueltos. Recordemos que les hablé también de lo que se llama el imperativo del síntoma. Es decir, podemos tratar una depresión en este momento, pero si no lo tratamos la parte causal de la depresión, que puede ser un hecho histórico en el transcurso de su historia de vida, esa causa va a estar ahí vigente. Y si le tratamos el conflicto ahora, se denomina el imperativo del síntoma, es decir, va a expresarse simbólicamente con otro tipo de enfermedad o con otro tipo de sintomatología. Por lo tanto, es importante en la depresión postparto trabajar aquellos hechos traumáticos, aquellos acontecimientos que se hayan suscitado en el transcurso del día. También hay que diferenciar como trastorno del humor si es que esta paciente ha presentado también trastorno bipolar. Recordemos que el trastorno bipolar está caracterizado por estados depresivos y también estados de euforia. Y a veces podemos simplemente concentrarnos en el estado depresivo que presenta la paciente en este momento a través de su sintomatología, pero es muy importante indagar si ha tenido estados de euforia en el transcurso de su vida. Entonces solo ahí podríamos descartar si es que es solamente un estado de depresión unipolar o es un estado bipolar, es decir, donde hay un trastorno más del humor en un estado depresivo y en un estado de euforia. También son propensos cuando un miembro de su familia que padeció depresión u otras enfermedades mentales, como esquizofrenia o trastornos de personalidad, como trastorno límite de personalidad o también trastorno bipolar de personalidad o trastorno esquizotípico o esquizoide de la personalidad. Recordemos que el grupo A, de acuerdo a la clasificación de psiquiatría, en el grupo A de los trastornos de personalidad están tres. El grupo A está conformado por esquizotipia, esquizoide y paranoide. Y la característica general de este grupo son personalidades raras y excéntricas. Entonces, si observamos personalidades ya raras o muy excéntricas, entonces ya podríamos catalogar que pueden encajar dentro del grupo A de los trastornos de personalidad. Las personalidades más propensas a tener depresión son el esquizotípico y el esquizoide. ¿Cuáles son las características fundamentales? Que se alteran las relaciones interpersonales. Son personas que no expresan emociones, son personas vacías. Les cuesta realizar amistades, les cuesta expresar sus sentimientos, sus emociones. Son personalidades más observadoras, no participantes, muy introvertidas y por hecho quedan subsumidas en sus propias emociones porque no lo liberan, no lo expresan. Y claro, luego cuando tienen un
acontecimiento desencadenante van a ser una sintomatología depresiva. Entonces, en el grupo B, en cambio, están las personalidades dramáticas, emotivas e inestables. En este grupo está la personalidad histriónica, cuya característica fundamental es ser el centro de atención, llamar la atención. Son personas que seducen, son personas que utilizan el cuerpo para poder seducir. Y cuando son personas adultas, todos sabemos por la ley de la atracción que todo se va cayendo, el cuerpo se cae y ya no pueden llamar la atención a través de su cuerpo, por lo tanto se realizan enfermedades y a través de las enfermedades son el centro de atención o la demanda de atención que ellas requieren en una forma insana. Y en el grupo C están las personalidades ansiosas y temerosas, que también son otro grupo de riesgo para sufrir depresión postparto. Aquí tenemos la personalidad evitativa, es decir, esta diferencia del esquizoide, sí le interesa hacer relaciones interpersonales o amistades, pero le cuesta mucho porque tiene miedo a acercarse, porque siente que va a ser desvalorizada. Y la temerosa, obviamente, son personas que se rigen por el extremo temor. Son personas muy desvalorizadas, igual que no expresan sus sentimientos y sus emociones. Y otra personalidad también que tiene riesgo es la personalidad dependiente, es decir, aquellos que dejan de vivir por sí mismos y viven para los demás. Son las famosas madres de sus propios esposos y madres de sus hijos y descuidan realmente la situación de la mujer amante, de la mujer esposa, y claro, inclusive ahí se produce riesgos de triangulación amorosa porque la persona tendrá que buscar a la pareja que le dé afecto, que le dé amor en otro sentido. Entonces aquí una breve reseña de qué tipos de personalidades, de acuerdo a los trastornos de personalidad, pueden tener riesgo a este tipo de situaciones. Una situación estresante durante el embarazo o poco después de dar a luz, como la pérdida del empleo, la muerte de un ser querido, la violencia doméstica o la enfermedad, es otro indicador de riesgo para depresión postparto. Complicaciones médicas durante el parto, como el parto prematuro, o que el bebé nazca con problemas médicos, es de extremada preocupación para las madrecitas, porque la madre lo que desea es que su hijo llegue íntegro, llegue sano, llegue reconfortable a la vida. Y como están muy sensibles, obviamente les afecta en una forma muy profunda. En el vínculo con la pareja es otro factor fundamental que hay que tomar en consideración cuando hay problemas, cuando hay conflictos en la pareja. No hay un apoyo fundamental, porque el apoyo emocional es fundamental por parte del esposo, por parte de la pareja o la familia o amigos que sean fruto de su entorno que le puedan acompañar en este momento. Bien, otro elemento importante es en qué se diferencia la depresión postparto de la tristeza postparto, el baby blues, que a veces se puede confundir. La tristeza postparto o el baby blues es un término que se utiliza para describir los sentimientos de preocupación, tristeza y fatiga que muchas veces las mujeres experimentan después de tener un bebé. Pero este estado desaparece a la 1 semana o máximo a las 2 semanas, es decir, no es un estado estacionario, a diferencia ya de la depresión postparto instaurada. En cambio, en el caso de la depresión postparto, los sentimientos de tristeza y ansiedad pueden ser extremos e incluso pueden afectar la capacidad de una mujer de cuidarse a sí misma, de cuidar a su bebé o de cuidar a su propia familia. Este es un criterio muy importante que hay que tomar en cuenta o que hay que considerar en el aspecto de la depresión postparto. Bien, vamos a continuar ahora revisando ciertos estudios
que son fundamentales como para poder ir clarificando un poco más esta problemática de la depresión postparto. Y se ha hecho una revisión de algunos artículos científicos que están actualizados. Entre ellos es fundamental y determinar un artículo que fue publicado en Chile, donde habla de la depresión postparto y de todos los estudios que se han hecho hasta el momento. Veamos algunos hechos fundamentales sobre estos estudios que nos van a ir como clarificando estos puntos principales. A ver, se me colgó acá un segundito, si me dan un segundito. Sí, quiero abrirle aquí esto nomás. Cancelar aquí. Ya, ahí estamos. Muy gentil. Bueno, les quiero participar información, por ejemplo, de una revista chilena que trae estudios de actualización muy importantes que son relevantes para poder entrar un poco más en el tema que estamos viendo el día de hoy. La depresión postparto, a ver, no sé si avanzamos acá también con la diapositiva. Disculpen que a veces se nos cuelgan las diapositivas y perdemos como el hilo del contenido. Avancemos nomás las diapositivas. Ya, ahí está. Les estaba comentando, este es un estudio, la recopilación de algunos estudios, más bien por parte de Constanza Mendoza y Sandra Saldivia, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de Concepción en Chile. Es un estudio muy interesante y está actualizado, que nos va a ir dando luces sobre lo que es la depresión postparto. Quizás la depresión postparto ahora está considerada como una complicación psiquiátrica más frecuente del postnatal, y dadas sus potenciales repercusiones, sobre todo en el bienestar de la madre y del bebé, no solamente en el desarrollo físico, como ya vimos, sino también en el desarrollo psíquico o psicológico. Por lo tanto, un abordaje correcto, un abordaje adecuado, hablando en mi campo desde el plano psicológico, es fundamental para prevenir. En el hospital donde yo trabajo, se denomina Hospital Alternativo Andino del Chimborazo, se trabaja mucho en este sentido con estimulación temprana y también con consultas terapéuticas con los pacientes que van a tener parto, para poder identificar riesgos de conflictos emocionales, de situaciones nocivas que vayan a afectar el normal desarrollo del bebé y también la salud de la madre gestante. Por lo tanto, es importante determinar este estado de las madres, porque es un marcador definitivo ya al momento del nacimiento, como había indicado, la afectación que puede generar a un nuevo ser que no tiene nada que ver con los conflictos que antecede a sus propios padres. Se han identificado grupos de riesgo y un periodo de mayor vulnerabilidad, que son los primeros 3 meses del periodo postnatal. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en su 5ª edición, incluyó como novedad frente a la versión anterior el trastorno depresivo mayor de inicio en el periparto, considerando su desarrollo durante el embarazo o en las primeras 4 semanas del posparto. Este es un punto muy importante que ya contamos en el DSM-5. En este punto mantuvo el mismo criterio de tiempo, lo que ha generado a veces ciertos cuestionamientos, porque el criterio de tiempo es 2 semanas. Sin embargo, se considera que las 4 semanas, a veces aparece también a las 4 semanas, y por ello debería fluctuar entre el origen de la depresión postparto. En ciertos datos estadísticos podríamos indicar que la prevalencia mundial de la depresión postparto a lo largo de la vida fluctúa entre 10 y 20%.
y el impacto es más fuerte en madres adolescentes. Está dado por un 26% del 100% de madres gestantes. Y también afecta a los niveles socioeconómicos más bajos en un 38%. Y los niveles socioeconómicos son los más vulnerables a este tipo de complicación. Un estudio, un estudio antropológico publicado a fines de la década de entre el 80 y el 89 sugirió que la depresión posparto era prácticamente inexistente en China. Se había hecho estudios en China y en la década entre el 80 y el 90 no había depresión posparto, debido a que la política pública de salud daba atención o una mayor atención dirigida a la mujer y a las redes de apoyo familiar. Pero luego se hicieron nuevos estudios posteriores con otros instrumentos de autorreporte y estos arrojaron ya tasas hasta un 18% en poblaciones diversas de ese país. Por lo tanto, la depresión postparto va incrementándose. Tenemos como referencias de estudios en Chile. En Chile, Alvarado y Coles reportaron una incidencia del 8.8% y una prevalencia del 20.5%. Drejic y Araya observaron una relación inversa entre su prevalencia y el nivel socioeconómico, alcanzando el 41.3% en el nivel bajo, el 33.5% en el nivel medio y el 27.7% en el nivel alto, de acuerdo a la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, también se vuelve a mostrar que el grupo más vulnerable o el grupo de mayor impacto de prevalencia es a nivel del 41% con la población de menos recursos económicos. Bien. Bien, vamos a continuar con estas referencias para poder seguir indicando. Creo que es importante señalar también que en los aspectos ya en los aspectos clínicos y diagnóstico, aproximadamente un 60 a 8, bueno, aquí tenemos la lámina sobre el riesgo, que la mayoría de las mujeres afectadas pueden tener síntomas durante 6 meses y 25% de ellas por un año si no reciben tratamiento. Esto es importante. Recalco que la mayoría de las mujeres afectadas puede tener síntomas durante 6 meses y 25% de ellas por un año si no reciben tratamiento. Y el riesgo de recurrencia de la depresión postparto también se aproxima a un 25% y aumenta la probabilidad de depresión no ligada al posparto, especialmente cuando existen antecedentes personales de este tipo. En cuanto a los aspectos clínicos y de diagnóstico, es importante señalar que aproximadamente un 60-85% de mujeres pueden presentar algunos síntomas de apariencia depresiva en los primeros días del posparto. Generalmente estos son leves y se resuelven pronto, lo que se conoce como el postpartum blues, que acabamos de señalar, o también conocido como la disforia postparto. En este sentido, la sintomatología propia de cualquier episodio depresivo mayor puede acompañarse de ideas obsesivas con respecto al recién nacido. Recordemos que las ideas obsesivas son pensamientos que se instauran en la mente y que permanecen dando vuelta y la persona no puede sacarse esos pensamientos de la mente. Y por lo tanto esas ideas obsesivas
Como señalé, van a generar químicos péptidos que baja al cuerpo, pues, y generalmente se presenta ya la ansiedad fisiológica. Consecuentemente, eso trae también una emoción, que es miedo, temor, tristeza, soledad o abandono. Puede presentarse entonces esta ansiedad con pobre percepción del rol materno. Van sintiendo las madres como que no son verdaderas madres. Hay dos palabras que a veces se trabaja en el tema de la psicología. Para poder entender esto, hay las madres muy madres y las madres pocas madres. La madre muy madre es que cuando el niño llora inmediatamente le pone el pecho, es decir, satisfacer la nutrición. Y a lo mejor el niño no es que quiere nutrir, sino simplemente una caricia o un afecto. Y hay las madres pocas madres, en cambio, que descuidan al niño, lo abandonan, son insensibles, y esas dos polaridades generalmente pueden traer consecuencias. Lo anterior debe ocurrir la mayor parte del tiempo durante 2 semanas, es decir, la pobre percepción del rol materno y las mayores alteraciones motoras o cognitivas en comparación con las depresiones ligadas al posparto. Y altera el funcionamiento cotidiano y el cuidado de bebé. Los desenlaces más temidos incluyen el suicidio y el infanticidio. A esto puede llevar la depresión mayor, que habitualmente están asociadas a la ausencia de tratamiento, la depresión severa y la psicosis por parto. Esto es un aspecto fundamental que hay que considerarse. También hay altas probabilidades de subdiagnóstico. Un tema relevante respecto al pronóstico de la depresión postparto es la alta probabilidad de subdiagnóstico, que puede vincularse con 3 hechos fundamentales. Una mayor atención al bienestar del bebé en este periodo. Segundo, que para la mujer es difícil asumir y priorizar su condición emocional. Es decir, si ella misma no puede amarse, no puede quererse, es difícil que pueda exteriorizar estos sentimientos, estas emociones. Y va sintiendo estigma, es decir, un golpe a su autoconfianza, a su motivación. Siente vergüenza porque no está respondiendo al rol de la madre y va a tener temor, va a tener miedo de la crítica de su esposo, de sus familiares, de las personas que estén a cargo durante el cuidado o el acompañamiento a la mujer embarazada. Una de las formas de evaluar que más se conoce o más se trabaja es la escala de depresión postparto de Edinburgh, obtenido de la British Journal of Psychiatry, es decir, la revista británica de psiquiatría, que fue creado este instrumento en junio de 1987 y que continúa vigente. Es un instrumento de 10 preguntas, les estoy presentando aquí, que puede ser aplicada por los cuidadores de salud, por los médicos, por los psicólogos, para tener un acercamiento hacia la sintomatología. Sin embargo, hay que recalcar que los resultados del test tienen que ser corroborados con la entrevista. No podemos sujetarnos exclusivamente a lo que arroje el test. La administración es muy sencilla. Se le pide a la madre que escoja la respuesta que más se asemeje a la manera en que se sintió en los 7 días anteriores de las 10 preguntas que tiene. En segundo lugar, tiene que responder las 10 preguntas bajo una escala Likert, que ya les voy a mostrar, y se debe tener cuidado y evitar la posibilidad de que la madre hable sobre sus respuestas con otras personas. Es decir, la madre no tiene que esconder absolutamente nada. Es preferible trabajar a solas con la madre para que la madre pueda exteriorizar, para que pueda decir cuál ha sido su conducta, su comportamiento, su forma de pensar o de sentir en los días anteriores a la entrevista que se le está realizando. Cabe recalcar que hay que indicarle que no puede esconder absolutamente nada ni sobrevalorarse, para que tenga consistencia, que el instrumento sea validado y que la persona refleje realmente sus sentimientos, sus emociones.
Entonces había indicado que la madre debe responder a la escala ella misma. En quinto, puede usarse también entre la sexta y la octava semana para evaluar en la etapa luego posparto, es decir, se puede hacer una nueva evaluación previa antes del parto y también después del parto para hacer un estudio comparativo a ver las variantes que puede tener en el aspecto emocional. Aquí estoy mostrándoles el cuestionario sobre depresión postnatal de Edinburgh. Como ustedes pueden ver, es un instrumento muy sencillo, es un instrumento muy simple, en donde viene el nombre de la persona, la dirección, la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de bebé, el teléfono. Y viene la instrucción que dice en forma muy sencilla: queremos saber cómo se siente, si está embarazada o ha tenido un bebé recientemente. Por favor, marque la respuesta que más se acerque a cómo se ha sentido en los últimos 7 días, no solamente cómo se sienta hoy. Esto significaría: me he sentido feliz la mayor parte del tiempo durante la pasada semana. Por favor, complete las otras preguntas de la misma manera. Entonces aquí tenemos 10 preguntas. La primera dice: he sido capaz de reír y ver el lado bueno. Y tiene bajo la escala Likert 4 alternativas: tanto como siempre, no tanto ahora, mucho menos, no he podido. La segunda pregunta es: he mirado el futuro con placer. La tercera: me he culpado sin necesidad cuando las cosas no salían bien. La cuarta pregunta: he estado ansioso y preocupado sin motivo. La quinta pregunta: he sentido miedo y pánico sin motivo. La sexta pregunta: las cosas me oprimen o me agobian. 7. Me he sentido tan infeliz que he tenido dificultad para dormir. 8. Me he sentido triste y desgraciada. 9. He sido tan infeliz que he estado llorando. Y la 10ª: he pensado en hacerme daño a mí misma. Entonces aquí están el cuestionario que pongo a su disposición, que es un cuestionario avalado, es calificado como para poder trabajar en indagación previa sobre sintomatología con personas que estén sufriendo este tipo de depresión. Veamos algunos factores causales. Hemos dividido en predictores fuertes, medios o moderados y en predictores mucho más débiles. Los predictores más fuertes podrían ser antecedente personal de depresión. Hay un estudio en donde Evans y Coles evaluaron a 106 mujeres chilenas en 6 meses de su posparto, encontrando que un 71.42% con este tipo de predictor desarrollaban una depresión posparto. Otro elemento de predictor fuerte son sintomatología depresiva o ansiosa durante el embarazo. Es decir, ya llegan con el estado depresivo. Recordemos que estos estados depresivos ya son resignificaciones de estados depresivos anteriores que han sido generados o instaurados por traumas vitales, acontecimientos emocionales no digeridos que se han venido acarreando en la vida. Otro elemento de predictor fuerte es el pobre apoyo social y familiar. Es decir, las personas se encuentran solas, abandonadas, no aceptadas, no queridas. Por lo tanto, si nadie me quiere, yo tampoco puedo querer. Sería como el pensamiento instaurador de este conflicto emocional en aquellas madres que van a sufrir depresión posparto. Y eventos vitales perturbadores. Aquí es importante aclarar qué significa eventos vitales. Se denomina también trauma vital desde la teoría psicoanalítica o desde las teorías psicodinámicas. Los traumas vitales se instauran en los 6 primeros años de edad y son elementos perturbadores muy profundos que van a desencadenar conflictos emocionales a nivel de la adolescencia y a nivel de la vida adulta. ¿Cuáles son estos eventos vitales perturbadores? Número 1, como ya lo señalé, el déficit de aceptación del niño en el vientre materno.
Las enfermedades que tienen las madres como depresión, o madres que sufrieron depresión o que sufrieron ansiedad durante el embarazo, madres depresivas recurrentes, separación a muy temprana edad de los padres, agresión, violencia física, abuso sexual y situaciones traumáticas que han vivido en sus relaciones de pareja, que no han sido digeridas, que se van resignificando los acontecimientos anteriores. Estos son los famosos traumas vitales, que son muy profundos y que hay que trabajar en la parte psicológica para poder lograr un insight, una transelaboración y digerir estas experiencias traumáticas. Recordemos que cuando las personas sanan su pasado, podrán expresarse sanamente en el presente. Veamos los predictores moderados. En lo referente a los predictores moderados, bueno, vamos a esperar que se nos abra la diapositiva un segundito. Se nos está abriendo la diapositiva, ya estamos cerca de concluir con esta segunda sesión. Espero que vaya siendo del interés, del agrado. Bien, tenemos los factores de riesgo moderado. El estrés cotidiano. El estrés es uno de los acontecimientos muy impactantes, personas que viven sometidas a estrés cotidiano. Yo había hablado hace algún momento que hay personalidades de riesgo, entre ellas las del grupo C, que son ansiosas y temerosas. Las personas ansiosas y temerosas son las que más sometidas están a estrés, porque están muy preocupadas por todo, excesivamente preocupadas, ven todo con dificultad, como que las cosas son demasiado grandes, es decir, no han tenido una gran capacidad de resiliencia para poder enfrentar dificultades y resolverlo. Y esto viene desde muy temprana edad, porque vivieron en hogares donde los padres, por ejemplo, fueron maltratadores o tuvieron violencia, es decir, resolvían las cosas o los acontecimientos del hogar en forma violenta, en forma agresiva, en forma conflictiva. Mientras que una persona o una pareja que tenga buena capacidad de resiliencia van a enfrentar esa dificultad, lo conversan, lo resuelven y lo superan. Por lo tanto, constituye una experiencia de vida. ¿Y qué es lo que aprende el niño desde temprana edad? Que en la vida hay dificultades y se la puede superar. Pero niños o niñas que crecieron bajo ese vínculo violento, agresivo, en estado normótico de un sistema familiar, no saben cómo enfrentar las dificultades, por lo tanto se estresan y son presa fácil de esta afectación. El otro aspecto de riesgo moderado son los problemas de la pareja. Aquí en los problemas de la pareja hay que diferenciar dos instancias. Los problemas actuales suscitados por la misma pareja por aspectos psicosociales, económicos, de trabajo. Es decir, son hechos en el aquí y ahora que llegan a un conflicto a la pareja. Pero recordemos que cuando llegan a conformarse en la pareja, cada uno de ellos, el hombre y la mujer, viene de una historia de vida personal y una historia de vida familiar. Y generalmente cuando establecemos un vínculo con alguien, nos enamoramos, nos fijamos en lo bonito que es o la bonita que es y no estamos viendo la historia de vida. Y es posible que en ese hogar donde proviene uno de las dos personas hubo conflictos emocionales, situaciones no resueltas de la familia o situaciones personales de la pareja que llega al vínculo. Entonces, todo lo del pasado va a salir, a resignificarse, a presentarse como conflicto dentro de la pareja. En la psicoterapia, por experiencia propia, se puede ver que la mayor parte de conflictos de la pareja no son propios de ellos, sino son traídos de su historia de vida familiar o traídos de su historia de vida personal. Por lo tanto, viven el conflicto familiar. Entonces, en la pareja hay que indagar,
hay que trabajar a ver cómo está el vínculo actual y qué cosas traen del pasado que no han sanado. Otro elemento fundamental es el estrés en el cuidado del bebé. Personas muy ansiosas, extremadamente preocupadas, muy perfeccionistas, que van a estar pensando en lo mínimo del bebé. Es decir, a veces lo ahogan al bebé, lo asfixian al bebé con el exceso de cuidado, cuando se le debe dar momentos de respiración, que el bebé poco a poco vaya reconociendo a su madre no como un objeto, sino como un sujeto. Yo les había dicho que el primer vínculo con la madre del bebé es el apego, y el apego tiene que ser sano. El apego sano consiste en irse desprendiendo poco a poco de la madre. Es decir, la madre primero es un objeto para el niño porque satisface todas las necesidades del niño. Si el niño llora, la madre está ahí para alimentarlo. Si el niño se orina, se ensucia, la madre inmediatamente le alivia bañándole, cambiándole, limpiándole. Pero también es la otra parte, que es el exceso de preocupación en el cuidado de bebé, la sobreprotección que se puede ver desde muy temprana edad. Y son personas ansiosas, temerosas, que temen que algo le pase al bebé. Es decir, empiezan como a no vivir el presente con cuidado, sino a cuidar de lo que le vaya a suceder al bebé hacia adelante. También el temperamento, la conducta del bebé desde muy temprana edad. Bebés que lloran mucho, que no duermen muy bien, van a alterar también el estado emocional de la madre. Otro elemento fundamental es la baja autoestima, la baja autoestima que tiene la persona. Entonces estos serían los factores más importantes como factores de riesgo moderado. Y como predictores con un menor asociación son la ausencia de pareja. La soledad está presente en este momento. Es decir, una persona que tiene que afrontar absolutamente sola todo el proceso del embarazo y luego el proceso del parto, sin un apoyo emocional, sin un vínculo afectivo, sin un cuidado, una protección. Es decir, todos necesitamos del otro, porque eso nos hace sentir rodeados, estables, podemos tener resonancia afectiva con nuestros familiares y eso es un aliciente, alimenta el estado de ánimo, la autoestima y le da seguridad a la persona para poder tener un parto normal, un parto adecuado. También las dificultades socioeconómicas, que son preocupaciones obsesivas, las complicaciones obstétricas, médicas, fruto de un tratamiento. Y otro factor fundamental es el embarazo no deseado o no planificado. Estos serían los predictores de menor asociación que pueden incidir en el aparecimiento de una depresión postparto. Voy a hacer unas 3 conclusiones muy rápidas de lo que he explicado en la noche de hoy y luego pues podríamos conversar un poco para finalizar la reunión de esta noche. Primera conclusión. Esta conclusión lo tomé de aquel artículo científico de María Ordóñez Villamar que me pareció muy relevante. La intervención precoz cuando existen síntomas de depresión postparto tiene efectos positivos tanto en la madre como en el hijo. Recuerdo, la intervención precoz. Entonces tiene efectos positivos tanto en la madre como en el hijo. ¿Cuál es el efecto positivo? La resonancia afectiva entre la madre y el niño. Es decir, la madre sonríe y el niño aprende a sonreír. La madre le mira con luz de amor a través de sus ojos y el niño enciende en sus ojos la propia luz de amor de la madre. Es un reflejo entre la madre y el niño. El niño va aprendiendo, va recibiendo todo el aspecto emocional. Continúa que a pesar de que se ha podido ver que el diagnóstico de este tipo de depresión muchas veces no se llega a realizar debido a que se confunde con el postpartum blues o simplemente se atribuye a los cambios hormonales y ajustes sociales y psicológicos de la madre. Es importante conocer los síntomas y factores de riesgo para realizar un diagnóstico en los casos que sea necesario.
La psicoterapia en sus distintas modalidades demuestra tener efectos muy positivos y muy importantes, tanto en la madre como en el hijo. Esta sería la primera conclusión. Veamos la segunda conclusión. Es ampliamente conocido que las mujeres presentan una mayor prevalencia de trastornos depresivos y que el riesgo de desarrollarlos puede aumentar en ciertos momentos de su vida. Perdón. Y ese cierto momento de su vida es justamente en el periodo del parto o en el periodo del embarazo. El posparto representa un periodo de mayor susceptibilidad en vista de las fluctuaciones del eje hormonal, las demandas propias, el cuidado del recién nacido y la interacción de variables psicosociales. Y la tercera conclusión sería que un abordaje apropiado de la depresión posparto exige un mayor reconocimiento de los aspectos psicológicos en toda gestante durante sus controles prenatales, pues, como ya se ha expuesto, la depresión y el historial depresivo son predictores fuertemente asociados con su ocurrencia ya durante el parto. Entonces, estas serían las tres conclusiones principales que considero son relevantes para poder cerrar esta presentación. El día de hoy hemos hablado sobre un poco más el abordaje, lo que es la depresión posparto, y en una siguiente reunión abordaremos ya exclusivamente el tratamiento y el apoyo a la familia o cómo la familia puede dar apoyo durante el estadio de este tipo de sintomatología. Les escucho. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Permítame hacer unas tres preguntitas. Con gusto. Usted hablaba de la depresión postparto, pero que se diferenciaba con la primera fase, no sé cómo decirle, o primera entidad que sería la melancolía. La melancolía que duraba un par de días, 2, 3 días, 5 días, y si no se atendía, yo lo entiendo así, podría pasar a la depresión postparto, que era ya algo más intenso. Bueno, lo que dice la literatura y de acuerdo a los criterios que se había señalado, que la depresión melancólica que se presenta al inicio puede desaparecer sin ninguna especie de tratamiento, porque puede ser fruto de los cambios hormonales o de cierto impacto durante el nacimiento. Es decir, sería simplemente un estado de ánimo pasajero. Pero ahí habría que ver los antecedentes previos, es decir, que haya habido recurrencias de depresiones en la paciente, de depresiones anteriores. Entonces, lo que dice la literatura y lo que en la depresión blue, que es una depresión leve que puede aparecer con cierta sintomatología, pero que no queda instaurada, como sería ya la depresión posparto. No, bien. ¿Y en qué momento o cómo nos damos cuenta entre estoy en la melancolía, que usted dice es pasajera, estoy con la depresión, o esto, si no se trató a tiempo, podría desarrollar un problema de psicosis? A ver, ahí es importante detectar el grado de impacto, ¿no? Es importante detectar el grado de impacto. En el caso de la melancolía, podemos indicar que el impacto es muy leve, es decir, no es profundo. Cuando ya se va instaurando un estado depresivo mucho más severo, por ejemplo una depresión mayor, la persona no va a tener energía, que es el primer elemento fundamental, pierde la vitalidad, lo que no sucede en la depresión blue, porque en la depresión blue solamente es un estado apenas disminuido, no muy significativo,
que vaya a afectar, por ejemplo, la calidad de atención del propio cuidado de la madre o la calidad de atención hacia su niño. En cambio, si la persona ya tiene una depresión severa, no va a tener la energía suficiente como para poder atender al niño ni atenderse ella misma. Va a pasar la mayor parte del día en un estado de anomia. La mayor parte del día sumamente decaída. En cambio, una depresión blue va a ser solamente estados muy ligeros que no van a deteriorar significativamente el estado de la persona. En cuanto al aspecto de la psicosis va a venir precedida de los antecedentes de comorbilidad que yo ya había señalado antes, es decir, traumas muy severos que se presenten en los 6 primeros años de vida de la persona y que esos traumas van a afectar a la personalidad cuando ya sean adultos. Es decir, todo trauma va a ser un impacto muy severo en la personalidad de las pacientes, ¿no? Entonces, cuando hay antecedentes severos, graves, que no han sido digeridos, y cuando ha habido recurrencia de depresiones, que puede ser una depresión leve, luego moderada, una gran depresión, o si hay un trastorno bipolar, podría llevar a establecer un cuadro psicótico en la paciente ante la carencia de tratamiento por la exacerbación de la sintomatología y de los hechos traumáticos no digeridos. O sea, sería otra entidad aparte, entonces, como psicosis. Sí, es otra entidad. Doc, en el caso de las pacientes, ¿no es cierto?, que se dan el tratamiento terapéutico, las ¿en qué momento utilizaría los antidepresivos como la brexanolona y afectaría a la lactancia? A ver, en primer lugar, yo no soy médico, soy psicólogo clínico, por lo tanto los psicólogos clínicos no recetamos, no medicamos. Los psicólogos clínicos trabajamos con la palabra, con los hechos, con los acontecimientos. Pero de lo que yo he conocido, por ejemplo, madres depresivas no pueden recibir tratamiento médico durante el embarazo y sobre todo los 3 primeros meses, pero ya ese sería un tema muy importante que podría dilucidarnos un médico, en virtud de que yo no manejo ningún elemento o aspecto de medicación. Bien, gracias, disculpa. En el momento de que... Perdón, doctor, quizás algo que le podría agregar es que de la experiencia que yo he visto, que en madres que tienen depresión durante el embarazo, sí ha habido coterapia con medicina homeopática, o también han utilizado flores de Bach. Las flores de Bach es un regulador de los neurotransmisores, de una esencia de una flor que ayuda a controlar la ansiedad, que ayuda a controlar la depresión, y no son químicos, y he visto resultados adecuados durante el desarrollo del embarazo con este tipo de terapia médica para poder apoyar a estas personas con este sufrimiento. La última, disculpe, Doc, que sea. De acuerdo a la cosmovisión en los lugares donde nosotros trabajamos, a la cosmovisión y de acuerdo a su cultura indígena, ¿cómo nosotros, de acuerdo a su experiencia, cómo nosotros llegaríamos, nos daríamos cuenta, porque es distinto estar con un paciente de ciudad que estar con un paciente del campo, y cómo lograr llevarlo, ¿no es cierto?, a nuestras unidades de salud para poderles trabajar? Bueno, hay que tener una apertura mental muy interesante. A ver, yo laboro en un hospital que se denomina Hospital Andino Alternativo de Chimborazo. ¿Y por qué se denomina andino? Primero porque representa la cosmovisión de acá de la provincia de Chimborazo y del país. Es un hospital holístico integrativo que tiene 3 áreas de atención. La primera área es la área alopática, donde están los médicos y tratan a través de la medicina, mientras que en el área andina están los yachac, los parteros, los sobadores, etcétera, etcétera. Es decir, aquella
aquel tipo de medicina que existía antes, ¿no? Y esto es regentado por la curia de Riobamba, porque ellos tratan de mantener, de integrar o que no desaparezca esta medicina ancestral. Y la tercera área es el área alternativa, en donde está, por ejemplo, flores de Bach, donde está acupuntura, donde está Reiki, biomagnetismo. Entonces es un hospital único en su modelo aquí en el país, que mantiene esa cosmovisión de integrar esos tres saberes. Le voy a comentar una experiencia acá. Generalmente las personas del campo son más herbarios, es decir, ellos se autocuran, se autosanan con sus propias hierbas, están en contacto con la naturaleza, sus ancestros les van transmitiendo generacionalmente la información de las plantas, para qué sirven y todo eso. Es decir, en una condición de enfermedad son ellos mismos como sus propios médicos, ellos mismos se autorrecetan. Luego acuden a los sobadores, a los yachak, a los curanderos, y vienen acá al Hospital Alternativo Andino. Por ejemplo, acá en el hospital hay todavía la partera, que mucha gente del campo, indígenas, acuden y dan a luz ahí con la partera. Cuando tienen enfermedades mucho más graves, por ejemplo enfermedades virales, es difícil que una planta les cure eso. Entonces ahí se internan en el hospital, y es muy importante el ser flexibles con ellos, porque si no abandonan el tratamiento. Por ejemplo, están hospitalizados y están recibiendo la medicina química, el tratamiento médico, pero ellos quieren complementariamente, también por su fe, por su cosmovisión, por sus creencias, tener el otro tipo de tratamiento. Y por ejemplo, estando ahí en la parte médica, acuden donde el yachak les hace una limpia y retornan nuevamente a su hospitalización. Entonces eso quizás es muy sui generis en nuestro hospital, cosa que es similar que también vi, por ejemplo, en el hospital del Puyo, de la brigada 17 BS Pastaza, porque ahí hay muchos soldados ibias. No sé si ustedes recuerdan que los ibias fueron los que pelearon en la guerra del Perú. Entonces ellos conocen mucho la medicina ancestral, y cuando se enferman son internados en el hospital militar, pero también tienen complementariamente su tipo de tratamiento, que generalmente es lo que acuden a la limpia, porque creen mucho en la energía y en todas esas cosas. Entonces es muy difícil decirle a una persona, por ejemplo a un indígena de nuestro sector, que reciba solamente la medicina química. Lo dejan, lo abandonan. Entonces ahí se trata de ser más integrativos y obviamente trabajar también en la parte médica y en la parte complementaria, para que tener una unicidad y una visión de tratamiento más integrativo. Muy gentiles, ha sido un grato placer el haber podido compartir con ustedes este conocimiento en la noche de hoy. Espero verles la próxima semana para hablar sobre el tratamiento tanto a los pacientes que sufren depresión postparto, como también el apoyo familiar, que es muy importante para poder conllevar este tipo de situaciones en la familia. Gracias, buenas noches.